Bien, seguimos con la solución computacional de nuestro proyecto de sistemas dinámicos mecánicos rotacionales, realmente pues de nuestro malacate que sube la carga. El sistema de ecuaciones gobernantes pues que habíamos deducido son este sistema de 5 ecuaciones gobernantes que tiene 5 incógnitas. Bien, dependiendo si nosotros definimos que sabemos cómo se mueve hacia arriba la masa que estamos elevando con el malacate, pues nosotros tendremos entonces la incógnita de cómo rotar el motor, ¿cierto? Que suministra la potencia o que suministra el torque en nuestro sistema. Por el contrario, si nosotros definimos que sabemos cómo controlar el torque o el movimiento rotacional de nuestro motor, ¿cierto? Especialmente el movimiento rotacional, pues entonces tendríamos como incógnita cuál es la respuesta del sistema y cómo elevaríamos nosotros nuestra masa. Dependiendo de una u otra decisión de cómo es que nosotros estamos analizando nuestro sistema del malacate, pues entonces realizaríamos una u otro tipo de solución de este sistema de ecuaciones gobernantes. En este caso, yo voy a explicar cómo solucionar el sistema si nosotros sabemos cómo se tiene que mover la masa que estamos elevando y entonces impartimos un cierto movimiento rotacional a nuestro motor, siendo esa la incógnita o la respuesta de nuestro sistema que nosotros debemos solucionar. Entonces, de esta forma tendríamos nosotros que saber, ¿cierto? Solucionar cómo es el torque que impartimos nosotros desde el motor y cómo rotar, ¿cierto? Cómo ejercer ese movimiento rotacional desde el motor. Entonces, si nos fijamos, nuestra primera ecuación tiene que ver con justamente la fuerza transmitida por el cable y tiene que ver esa fuerza con el componente de aceleración de la masa, de cómo la estamos subiendo. Si esa variable de cómo se está desplazando la masa es un dato conocido en nuestro problema, pues nosotros de esta ecuación básicamente podemos despejar la fuerza que está siendo transmitida a lo largo del cable. ¿Listo? Con ese dato de desplazamiento positivo vertical de nuestra masa siendo elevada, también podríamos en la segunda ecuación despejar, fíjense, nuestra incógnita del desplazamiento angular de nuestro tambor, nuestro θ1. Entonces, esta segunda ecuación nos serviría para despejar esa incógnita. Y fijémonos en lo siguiente, fijémonos que la tercera ecuación es justamente el movimiento rotacional del tambor. En esta ecuación, siendo una ecuación diferencial, ¿cierto? Del tipo muy similar a la del sistema masa resorte amortiguador que hemos explicado en las videoconferencias de nuestra asignatura de sistemas dinámicos y muy similar de hecho también a la ecuación gobernante del sistema de suspensión. Fíjense, son dos ecuaciones gobernantes de segundo orden diferencial en el tiempo, ¿cierto? Que también tienen un componente de fuerza transmitida por la diferencia de esas incógnitas y un componente de pérdida de fricción debido a la velocidad que es la derivada temporal de esa incógnita. Es muy similar la forma de resolver estas dos ecuaciones que como lo hicimos para el caso del proyecto del sistema de suspensión, ¿sí? En este caso, pues son velocidades o aceleraciones o posiciones angulares en vez de traslacionales. Bien, pero ya que tenemos esta incógnita justamente fácil de calcular usando esta segunda ecuación, pues la tercera ecuación, esta que me representaría y me solucionaría esa incógnita, esa misma incógnita, la podemos usar para despejar otra de las incógnitas. Recuerden que si tenemos 5 ecuaciones, pues tendríamos que tener 5 incógnitas para poder solucionar nuestro sistema y efectivamente ese es el número de incógnitas que tenemos. Entonces, de esta tercera ecuación podríamos nosotros despejar la otra incógnita que no conocemos. Fíjense que la fuerza, pues ya la estamos resolviendo acá, nuestro desplazamiento angular ya lo estamos resolviendo acá. O sea que la única otra ecuación que nos falta por resolver acá sería esta del movimiento angular de nuestro piñón. Entonces podemos despejar, usar esta ecuación para despejar esta incógnita de nuestro movimiento angular de nuestro piñón. Y de la misma manera, pues esta cuarta ecuación nos serviría para despejar algo más,
¿sí? Fijémonos que en la quinta ecuación nosotros sabríamos ya el movimiento angular del piñón debido a que lo despejaríamos de la tercera ecuación, ¿cierto? Y simplemente al operarlo, pues podríamos encontrar esa otra incógnita que es el movimiento rotacional del motor que tiene que tener el motor. Entonces la quinta ecuación la podríamos dejar para solucionar la quinta incógnita, está el movimiento rotacional del motor. Tal que la cuarta incógnita, entonces me queda siendo, la última incógnita, perdón, me queda siendo el torque que tiene que ser impartido por el motor y esa la puedo solucionar, fíjense, usando la cuarta ecuación, ya que lo tenemos este término en este término de la ecuación, ¿listo? Entonces, esa será la idea de cómo despejar cada una de esas incógnitas en cada una de esas ecuaciones. ¿Listo? Vamos a ver que en Simulink, pues yo ya he tenido este diagrama de bloques previamente elaborado, trabajado, ¿sí? Básicamente porque si me pongo a realizarlo en el video, pues básicamente nos vamos a demorar muchísimo tiempo y yo quiero solamente explicarles la lógica de lo que fui realizando acá. Comencemos con la primera ecuación. Si nos fijamos la primera ecuación, pues tendría yo que despejar la fuerza usando una señal. Esta señal de acá pasaría al lado derecho de la ecuación con un signo positivo, ¿cierto? De peso más esta señal de masa de la masita que estamos subiendo por su aceleración. Su aceleración, fíjense que será la segunda derivada temporal de nuestra conocida, de nuestra variable conocida, que será dato conocido, que será la posición vertical a lo largo del tiempo de nuestra masa. Y si se fijan, yo comienzo acá definiendo esa posición vertical, la defino con una fuente rampa, ¿cierto? Tal que va a ir creciendo en el tiempo. Efectivamente, yo lo que quiero es que la posición, ¿cierto? Medida desde el plano horizontal, desde la base, desde el suelo, pues vaya aumentando y en el tiempo se vaya subiendo y efectivamente esa sería una señal que me representa esa posición. Tengo el bloque de derivación, si se fijan el bloque de derivación, pues me sirve para calcular la velocidad de ascenso, ¿cierto? De nuestra masa. Y le calculo otra derivación temporal a esa velocidad de ascenso y fijémonos que acá entonces a la salida de ese bloque lo que tengo es la aceleración, ¿cierto? Tengo la aceleración de la masa subiendo en el tiempo. Yo tengo este valor de masa también como parámetro de entrada, ¿cierto? Y yo entonces la masa por esa aceleración me va a dar esa señal de este lado derecho, ¿cierto? Que me dice la inercia de ese sistema. Ahí se me salió. Lo otro que tendría que hacer, pues, es pasar al lado derecho, ¿cierto? La masa del elemento que voy a subir por su gravedad, lo cual me va a dar el peso, entonces, de ese componente. La suma de esas dos señales, ¿cierto? Me va a dar la fuerza que está transmitida a lo largo del cable. Entonces aquí ya que tengo esto, fíjense, la suma de la masa por la gravedad, aquí tengo la gravedad como una ganancia, ¿cierto? 9.8 aproximadamente 10, simplemente lo estoy haciendo para ilustrarles un poco toda la idea, pero pues después les pondremos los valores que son, ¿cierto? Y la suma entonces de esas dos señales, acá a la salida me va a dar la fuerza. Voy a poner aquí un pequeño texto en la cual vayamos nosotros sabiendo cuál es esa señal que va saliendo por acá, debido a que tenemos un gran sistema de bloques. Listo, entonces hasta acá ya tenemos solucionada nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación dice que esa aceleración que acabamos de calcular de la subida del bloque, de la masa, dividido sobre el radio del tambor, fíjense que me tiene que dar la aceleración angular del tambor, ¿listo? Entonces, si nosotros venimos acá con esa aceleración y la dividimos, ¿cierto? Entra acá a dividirse por el radio, fíjense esta señal de acá que voy siguiendo va a ser el radio del malacate, el radio del tambor, perdón, el radio 1, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que aquí a la salida, ¿cierto? Está siendo calculada la aceleración angular. Voy a ponerle acá alfa 1, ¿cierto? Es nuestra aceleración angular de nuestro tambor.
Entonces, para yo obtener la velocidad y finalmente la posición angular de giro del tambor, pues tendría que poner dos integradores temporales consecutivos. Fíjense, estos son nuestros bloques de integración temporal. Entonces acá nosotros básicamente a la salida de este bloque tendremos nuestra posición angular θ1 de nuestro tambor. ¿Listo? Entonces aquí ya estaríamos solucionando, fijémonos, esta variable incógnita de nuestra segunda ecuación. De aquí en adelante, pues tengo que componer, ¿cierto?, los términos de esta tercera ecuación y identificar cuál sería nuestra incógnita, que es θ2, ¿cierto?, la giro de nuestro piñón. Tendría yo que despejar la señal de esta θ2 usando todos los demás términos, ¿cierto? Fijémonos que acá, pues todos estos otros términos dependen de la variable que ya acabamos nosotros de calcular, ¿cierto? Nuestra aceleración del tambor, nuestra velocidad del tambor y nuestra fuerza, que ya venimos nosotros aquí sabiéndola calcular. Entonces, nosotros de aquí en adelante, fijémonos que podemos construir este sistema y este sistema como la suma de varias señales, ¿cierto? Dependiendo de esas señales de acá. Nosotros lo que podemos hacer es despejar K por θ2, ¿cierto? Despejarla de este término y pasar todo lo demás a sumar o a restar al lado adecuadamente, ¿sí? Entonces fijémonos que podemos pasar este K por menos θ2 al lado derecho, ¿cierto? Al lado derecho de la ecuación, y pasar este que estaba al lado derecho de la ecuación al lado izquierdo, tal que me queda con signo negativo, ¿cierto? Este K por θ2 me quedaría al lado derecho con signo positivo. Y todas las demás señales, R, F, B por la velocidad y este de la inercia, ¿cierto?, me quedarían con signos negativos, excepto la señal de K por θ1. Esa sería la única que entraría positivo. Y efectivamente aquí tengo este sumador con todas esas señales, con los signos respectivos que tengo. Y si se fijan, aquí tengo un multiplicador de θ1 por la señal de K. Y este cable que está entrando acá, pues es la señal de nuestro constante, de nuestro eje. ¿Listo? Entonces ahí tengo esa primera señal. Y las otras señales, pues tendrán que ver, fíjense acá, este será el producto de la velocidad de giro del tambor, que es esta de acá, omega 1, ¿cierto? Es básicamente la integral de la aceleración angular, ¿sí? Entonces aquí simplemente la tengo con este cable, por el coeficiente del cojinete, ¿cierto? Eso será B1, aquí está esta señal, y listo, me entra acá negativo a componer esa señal. La otra señal que tengo es la de fuerza que acabamos de calcular por el radio, y fíjense, el radio me servía anteriormente también para calcular el torque. Entonces ese radio de nuestro tambor aquí viene estando, perfecto. Entonces multiplico esas dos y entra con el signo adecuado, con el signo negativo, ahí a nuestro sumatoria de señales. Y la última finalmente es, fijémonos acá, pues toda esta inercia que también entra en valor negativo, y esa inercia pues va a ser el cómputo de la aceleración angular, que es todo este término de acá. Esa aceleración angular pues nosotros la calculamos desde acá mismo, desde la segunda ecuación, ¿cierto? Esta aceleración angular viene de aquí, por la inercia, y la inercia básicamente, fíjense, es un medio de la masa del tambor por su radio al cuadrado. Entonces tengo que tener esas cantidades como parámetros geométricos y físicos de nuestro sistema, ¿cierto? Masa por R1 al cuadrado, un bloque que realiza la operación de R1 al cuadrado, saca R1 al cuadrado aquí, y finalmente multiplica masa por R1 al cuadrado y lo divide por 0,5, por 2. Acuérdense que dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 0,5, entonces yo puedo usar este bloque multiplicador por ese valor menor a 1, 0,5, ¿cierto? Y aquí entonces estoy calculando la inercia del tambor de 1. Lo mismo, fíjense, puedo yo decir de esta otra señal de aquí abajo, en la cual yo estoy calculando la inercia del piñón 2, que será R2 por la masa 2 por 0,5. Entonces voy a coger esta de acá y voy a copiarlo y pegarlo aquí abajo, justamente para decir que esta salida de acá
es la inercia del piñón. Perfecto, entonces volvemos acá, inercia por la aceleración angular es la siguiente término de nuestra ecuación 3, ¿cierto? Entonces ya tengo compuestos estos términos, este término y este término, todo al lado izquierdo, y al lado derecho tendría yo entonces K por teta 2. Para despejar teta 2, pues básicamente cojo y divido, ¿cierto? Es todas esas señales del lado izquierdo sobre K, y ahí me daría teta 2. Entonces, este entraría acá, todas esas sumatoria de señales al lado izquierdo entraría a ser el numerador, y en el denominador entraría K. Efectivamente, esta señal de acá, pues es nuestra señal de nuestra constante del eje K. Y aquí, entonces, fijémonos, tengo yo la, eh, la señal, ahí ya tengo resuelta, entonces, nuestra señal de teta 2. Teta 2. Este será teta 2, el movimiento rotacional de nuestro piñón. Aquí si queremos nosotros, pues directamente ya sabemos que tendremos que calcular la velocidad de ese piñón, que será la derivada temporal de teta 2, y la aceleración también de ese piñón, que será la segunda derivada temporal de teta 2, para poder despejar de esta ecuación el torque que necesita ser impartido por el motor. Entonces directamente acá, fíjense, yo puedo calcular, esta será la velocidad angular de teta 2 del piñón 2 y esta la aceleración angular de ese piñón. Listo. Y entonces acá pues realizamos el mismo procedimiento, voy yo a despejar esta incógnita de acá, entonces lo que puedo hacer es pasar todo a un solo lado, ¿sí? Voy por ejemplo a pasar todos estos términos de acá al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho, tal que este término, bueno, me quedará negativo, pero puedo después multiplicarlo por -1 para encontrar su valor positivo. Y efectivamente eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si nos fijamos, aquí tendría yo la multiplicación de K por 1, ¿cierto? Ah, bueno, positivo sería K por K1 y negativo me quedaría K por teta 2, ¿cierto? Entonces acá será teta 2 y me quedaría la diferencia aquí, K por teta 2. Bueno, este término de acá, fijémonos, voy a multiplicar la aceleración por la inercia, esta inercia de acá, esta inercia de acá, este término no lo he completado, esta inercia pues será la inercia del piñón, inercia 2, aquí viene estando, entonces este término de acá pues será el término del lado derecho que tengo, listo, ya lo completé, esta inercia de este sistema. Luego acá que tengo la velocidad angular, fijémonos que yo la puedo multiplicar por nuestra constante del cojinete 2, B2, ¿cierto? Y entraría en un valor positivo, este valor de acá al lado derecho será un valor positivo, y me quedaría solamente K teta 1 menos K teta 2, ¿cierto? A pasarlo al lado derecho con valor positivo, K teta 1 menos K teta 2. Entonces este valor de acá pues será, fíjense, teta 1 por K, viene aquí a este lado derecho, y me faltaría K también por teta 2, ¿sí? Entonces este de acá está mal, me falta aquí multiplicar este K, ¿cierto? K aquí, voy a ponerlo por acá, este teta 2 viene aquí, exactamente, y K viene siendo esta señal de acá. Perfecto. Aquí está acá. Perfecto. K por teta 2. Ahora sí entra negativo y ya tengo todos nuestros términos del lado derecho, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos tocaría? Nos tocaría dividir esos términos por el radio del piñón del motor y multiplicarlos por el radio de nuestro piñón, piñón 2. ¿Por qué? Porque este pasa al lado derecho a multiplicar y este de acá pasa al lado derecho de la ecuación a dividir. ¿Listo? Entonces acá tendríamos nosotros, perdón, aquí, nosotros tendríamos esas multiplicación y división adecuadamente, ¿sí? Este término de la suma de señales pues entra al numerador y entra al numerador también nuestro valor del radio del piñón 2. Entonces este cable de por acá, este segundo cable, tendrá que ser
efectivamente nuestro valor del radio 2. Este que entra por acá. Efectivamente a multiplicar este de acá. Está al revés. Este valor del cable de R2 tendrá que entrar a multiplicar. A ver, R2 al lado derecho, efectivamente. Voy a dejar de hacer un zoom para mirar que yo efectivamente le ponga el cable que es este cable de aquí. Listo, ahí ya tiene la multiplicación por el cable R2 y la división sería sobre RM, ¿cierto? RM sobre RM, que es el radio del piñón del motor. Entonces acá nosotros tendríamos este cable entrando a dividir. Y finalmente, como tiene un valor negativo, ¿sí? Aquí tendríamos un valor negativo y yo pues quisiera ver más bien el valor positivo, pues tendría que multiplicar toda esa señal que ya despejamos por un valor -1. Entonces eso es finalmente lo que hacemos nosotros acá. Y a la salida de este bloque de ganancia, pues nosotros tendremos el torque del motor. Torque del motor. Perfecto, ahí tendríamos esa salida. ¿Qué nos faltan? Nos falta la quinta ecuación, ¿cierto? La quinta ecuación básicamente es coger la velocidad angular de nuestro piñón 2, multiplicarla adecuadamente también, ¿cierto? Por el radio 2 dividido entre el radio del piñón del motor, y eso me dará entonces la velocidad angular de nuestro motor. Entonces, esto yo lo tengo acá, si se fijan, es este último bloque, ¿cierto? La derivada, la velocidad de del piñón 2 es esta señal de acá. Yo la multiplico entonces por nuestro R2, y nuestro R2 pues es este cable de acá, efectivamente está bien, la multiplico por el R2, ¿cierto? Y la divido por nuestro valor del radio del piñón del motor, perfecto, que es este de acá. Y esta salida de acá, pues me va a dar la velocidad angular de nuestro motor. Nuestra velocidad angular del motor. Voy a ponerle, sí, bueno, si yo quisiera encontrar no solamente la velocidad, sino la posición angular del motor, pues tendría que usar un integrador temporal, ¿cierto? Ya que la integración temporal de la velocidad, pues me da la posición. Perfecto. Voy a correrla acá un poquito. Me queda todo esto acá desconectado y entonces MATLAB puede quejarse por esos cables desconectados. Listo. Y acá ya tendríamos entonces a la salida de esta señal nuestra salida de la posición angular de nuestro motor. Perfecto. Y listo, ya así hemos compuesto nuestro bloque, diagrama de bloques, que nos da solución a nuestro sistema rotacional, ¿cierto? Y nos calcula todas esas incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones. Aquí pongo el osciloscopio, pues porque debidamente tendría yo que conectar todas esas señales respuesta aquí y visualizarlas según las entradas y los parámetros que yo le dé de operación a nuestro sistema.